11:14 de la mañana. Denunciaron a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, y a su esposa por un entramado de sociedades y propiedades en paraísos fiscales en Estados Unidos. Esta denuncia aparece en medio del gran debate por ficha limpia y del caso del senador Cuéllar. Atención mañana con lo que puede pasar en el Senado, porque está convocada una sesión especial para expulsarlo o para suspenderlo al senador Cuéllar, que es el que pasó la frontera y en Paraguay lo encontraron con más de $200.000 en una mochila. Que no eran de él, ¿no? Que no eran de él, no. Ponele. Lo va a tener que explicar. Bueno, esto se da en medio de toda esta, decía, ficha limpia Cuéllar. La unidad de investigación del diario AR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística revelaron que la abogada Romina Aldana Diago, que es la esposa de Ritondo, tendría 5 propiedades en Miami que suman un total de $2,6 millones. Emilia Delfino, periodista, estuvo a cargo de esta investigación y está en línea. ¿Qué tal, Emilia? Acá Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro te saludan. Hola Jessica y equipo, ¿cómo están? Bien, bueno, esto fue producto de una investigación, mencionan al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. ¿Cómo se trabajó? Finalmente hubo una denuncia ayer que se concretó de la justicia más allá de la investigación periodística. Bueno, esto arrancó en abril. Tiene como 2 partes la investigación, 2 partes que después van en paralelo. Te cuento cómo arrancó. Sí. En abril estábamos investigando el patrimonio de Juan Alberto Paso, que en ese momento era el titular de la cartera de Industria en el Ministerio de Economía de Caputo, en el gobierno de Milei. ¿Por qué lo investigábamos? Porque a él estaba vinculado a una sociedad, aparecía como accionista de una sociedad en Florida, que tenía un departamento en Miami, que no estaba declarado, no aparecen las declaraciones juradas de él como funcionario en esa época, porque él había sido funcionario del gobierno de Macri. Bien, entonces estábamos investigando eso y nos topamos con una transacción inmobiliaria en la que participa esta empresa del funcionario Paso, que ahora es el titular de Arca, la ex. Y esa transacción inmobiliaria es entre la empresa de Paso y una empresa que se llama Go for More, también de Florida. Go for More, para una traducción, digamos, casi literal, te diría, significa vamos por más, en inglés, ¿no? Bueno, empezamos a ver los documentos de Go for More porque queríamos saber quién le había comprado este departamento a Paso, y nos encontramos con el nombre de Romina Aldana Diago como manager / miembro de la sociedad en 2013, hace mucho, hace 11 años. Le preguntamos al equipo del diputado Ritondo cuál era la relación, si esta sociedad era de ella, si estaba vinculada a estas propiedades, porque hay 4 propiedades vinculadas a esta sociedad Go for More en Florida, en Miami, y nos dicen que ella solamente había actuado como abogada en representación de un tercero, de un cliente de ella, que ella no era la dueña de esa sociedad y tampoco de esas 4 propiedades que dan un valor de $2,6 millones. Bueno, nos quedamos con esa respuesta. Seguimos investigando, queríamos ver si conseguíamos más documentos, y a lo largo de los meses fueron también apareciendo documentos en la filtración de Pandora Papers. Esta vez esos documentos ya no eran públicos como los documentos que habíamos visto de Paso, porque recordemos que en Florida, en Estados Unidos, los registros de la propiedad y los registros de las corporaciones, las sociedades, son públicos. Uno puede acceder a determinados documentos, están en la web, sin usuario, sin contraseña, sin nada, son completamente abiertos. Los de Pandora Papers ya pertenecen a una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entonces tenemos acceso a determinados periodistas que formamos parte de ese consorcio. Sí. Con Iván Ruiz de CLIP, un periodista que fue fundamental en esta investigación, una gran guía para mí, lo que hicimos fue empezar a ver esos documentos. ¿Por qué? Porque Diago, Romina Diago, la esposa de Ritondo, aparecía en una serie de documentos que nos llevaban a una red de sociedades, a un fideicomiso en paraísos fiscales y en Florida. Y nos conectaban tanto con esta empresa Go for More como con una propiedad valuada en $650.000 en el sur de Florida, en Hallandale. Así que es una red que incluye sociedades en distintas jurisdicciones, algunas no opacas, no secretistas como Florida, y otras sí, muy secretistas, paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas
y Delaware en Estados Unidos. Y todo esto, ¿tuviste algún tipo de repercusión, de respuesta por parte de los involucrados? Yo leí en algún lado que se estaban mezclando cosas, que hubo como una especie de respuesta respecto a estos datos, que después se verá qué delitos pueden llegar a configurar. Bueno, a nosotros Jessica no nos respondió ni el diputado ni su esposa. Nosotros le enviamos hace 2 semanas, o sea, 10 días antes de la publicación, un cuestionario. Sí. Ellos nos pidieron más tiempo, le dimos más tiempo, le dimos 10 días para responderlos y las respuestas nunca llegaron. Nosotros lo que queríamos saber era su versión de los hechos, cuáles eran las explicaciones que ellos tenían para que Diago apareciera en este entramado de sociedades y de propiedades. Y también queríamos saber si estaban declaradas ante la ex AFIP, hoy ARCA, y si estaban declaradas por Ritondo en los legajos reservados que tienen que informar los funcionarios, incluidos los diputados, sobre los bienes de sus parejas, ¿no? Claro. Y esas respuestas nunca llegaron. Emilia, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Hola, Rolando. Te quería preguntar si es posible que este entramado de sociedades que has revelado tenga más bienes y más cuentas a su nombre y que no hayan podido ser descubiertos. En otras palabras, ¿lo que mostraste es todo lo que hay o es posible que haya cuestiones patrimoniales que no estén apareciendo porque la investigación no puede llegar hasta ahí, pero que realmente existan? Podría ser, sí, completamente podría ser. Sería necesaria una investigación más exhaustiva ya con otras herramientas que nosotros ya no tenemos, como por ejemplo pedir información por exhorto internacional. Claro. Eso debería hacerlo la justicia y tratar de, o consultarle incluso al propio Ritondo y a Diago para pedirles documentación y más información sobre estas sociedades. Pero bueno, eso ya a nosotros nos excede, ¿no? Es como que llegamos hasta lo que los documentos nos dicen y después hay cosas que no sabemos si hay más documentos a los que nosotros no claro. tuvimos acceso. No, te lo pregunto pensando si esto es la punta del iceberg, usando un lugar común, esta cantidad de guita que aparece, que es un montón, que es obviamente sorprendente, o si es todo, digamos. No cambiaría tanto, pero a uno le da la sensación, viendo todo el entramado que vos revelaste, Emilia, que uno no arma quizás tantas vueltas y tantas sociedades para esta suma, que puede haber mucha más. Por eso te preguntaba si una investigación judicial podría revelarlo. Bueno, sí, porque por ejemplo hay una sociedad de Delaware que se llama Ilustre, LLC, sobre la que solo pudimos detectar que tenía un departamento que lo adquirió en 2015, si mal no recuerdo en abril, y lo vendió en 2021. Y ese departamento en Hallandale, en el sur de Florida, un lugar muy lindo, vecino a Miami, lo que sabemos es que, bueno, compró y vendió un departamento. No sabemos si tuvo cuentas a su nombre, si todavía tiene cuentas y maneja dinero. Eso no claro. lo pudimos hallar porque no están los documentos. Claro. Perdón, Emilia, soy Cecilia Bufflet. ¿Y tampoco Hola. Se sabe el destino de ese dinero? Bueno, tampoco se sabe. Hay una declaración. Los documentos de Pandora Papers surgen de los archivos filtrados de un estudio jurídico de Panamá. Y en el estudio jurídico de Panamá tienen la costumbre, porque lo hacen siempre con todos los clientes, que es que les envían una serie de formularios que sus clientes tienen que llenar, que completar, para poder abrir una sociedad. Por ejemplo, en este caso eran Islas Vírgenes Británicas. Cuando le mandan ese formulario, Diago, la esposa de Ritondo, dice, donde le preguntan cuál es el origen del dinero que usó, digamos, o que va a usar para comprar esa propiedad de $650,000, ella dice que es origen de su actividad como abogada y de su estudio jurídico. Hasta ahí es el dato que tenemos es ese, que ella le declara al estudio jurídico esto y bueno, lleva su firma de puño y letra el formulario, ¿no? Está bien. Y todo este entramado, la fecha de creación, ¿es 2013, 2014, 2015? ¿Es en ese tiempo o después hay como distintas actualizaciones a lo largo de los años? ¿O nuevas creaciones? Sí. Son esos años que vos decís, Jessica, entre 2013 y 2015, y después en 2018 hay una actualización de un formulario donde Romina Aldana Diago sigue figurando como beneficiaria final, al menos de una de las sociedades, que es las de Islas Vírgenes Británicas,
y de un fideicomiso que ella controla, que está ligado a esta sociedad. Es decir, la sociedad de Islas Vírgenes Británicas está controlada de alguna forma por Diago y por un fideicomiso que a su vez también controla Diago. Y en uno de esos documentos del fideicomiso aparece Ritondo mencionado, porque Diago lo estableció en ese documento como la persona que, en el caso de que a ella le pasara algo, asume el control de esta estructura offshore, ¿no? Y de la propiedad que tenga su nombre la estructura. Emilia, y esos bienes o ese rol de Diago debería haber aparecido en la declaración jurada, concretamente en la declaración jurada de Ritondo cuando era ministro en la provincia de Buenos Aires, porque estoy pensando en esos años, ¿no? Sí. 2017-2018. Exactamente, ya en esa época, recuerden, desde 2012, por disposición de Cristina Fernández de Kirchner, y después se manda una ley para modificar la ley de ética pública, un proyecto en el Senado y tiene la aprobación del Congreso. En ese momento se cambia la ley. Nosotros antes de 2012 teníamos acceso a los bienes de las parejas, de los cónyuges, digamos, de los funcionarios y funcionarias, incluidos diputados, etcétera. A partir de esa modificación de la ley se aumentó el secretismo sobre las declaraciones juradas públicas de los funcionarios y ya no podemos acceder desde 2012 para conocer cuáles son los bienes de los cónyuges de los funcionarios y funcionarias. Entonces, esta estructura se armó posterior a esa modificación de la ley que mandó Fernández de Kirchner. Entonces ya no tenemos acceso. Solamente un juez por una orden judicial puede acceder en el marco de una investigación. No sabemos si está declarada o no esa propiedad. Exacto. Ok. Eso es lo puede que no haber una irregularidad en este este proceso, entonces. Totalmente, es lo que le preguntábamos, lo que queríamos saber, que nos respondiera Ritondo, ¿no? Porque él nos podría haber dicho, tanto él como Diago, una de las preguntas del cuestionario era esa. ¿Está declarado está en mi eso? declaración Bueno, podrían haber jurada, respondido eso. Claro. Pero bueno, las respuestas no llegaron, ¿no? Emilia, Diago además fue funcionaria, ¿verdad? Fue asesora, según tu propia nota, cuenta, fue asesora en el gobierno porteño. ¿Ella por ese lugar también tendría que haber declarado todo esto? ¿O no le alcanzaban las obligaciones? Entendemos que por el tipo de cargo que tenía no le alcanzaban las obligaciones. Eso es lo que entendemos hasta donde nosotros llegamos. Porque ella era asesora de funcionarios y legisladores. No era ni funcionaria ni legisladora, sino asesora de. Claro. E investigadora. También fue nombrada por Rodríguez Larreta como investigadora. Y una sobre el inicio de toda la punta de este ovillo. ¿Y qué pasó con el departamento de Paso y la declaración de Paso? Bueno, esa es otra de los enigmas que tenemos con respecto a este caso, y es el siguiente. A nosotros Paso sí nos respondió a través de sus voceros en su momento en abril, y lo que nos dijo es que eso le pertenecía a su esposa, que es empresaria, y que estaba debidamente declarado ante la AFIP, hoy ARCA. Por ende, estaba todo en regla. Ahora, en los documentos públicos de Florida, él aparece como accionista de la sociedad que tiene la propiedad. Por lo tanto, entendemos que de acuerdo a ese documento que él firmó de puño y letra, debería haberlo declarado en su declaración jurada de 2018, cuando era funcionario, era superintendente de seguros de la Nación del gobierno de Macri. Entonces, ahí hay una contradicción entre lo que él establece y lo que dicen los documentos, ¿no? Sí, muchas veces en este tipo de operaciones los cónyuges se ponen, por la ley de herencia de Estados Unidos, se ponen como a la par las parejas, o se pone un cotitular en el formulario, básicamente porque si no, la ley, si fallece una persona, queda inhabilitada el movimiento de los fondos. Y además, de todas maneras, cuando asumís eso para proteger el patrimonio de un impuesto a la herencia o de una ley de herencia, también claramente tenés que ir a declararlo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Puede ser que ese haya sido el objetivo, de que no hubiera un objetivo de ocultamiento, etcétera, pero lo cierto es que hay documentos públicos que pasaron por escribano público en Florida, que están publicados por el gobierno de Florida, que dicen algo contrario a lo que responde el funcionario y a lo que dicen sus declaraciones juradas. Entonces, hay siempre estos huecos, ¿no? Estos agujeros en muchas declaraciones juradas, en donde realmente no hay un compromiso de parte de algunos funcionarios
de avanzar con seriedad en estos documentos, digamos, ¿no? Como que, bueno, los papeles dicen una cosa, pero declaró otra, porque en realidad es de mi mujer y no es mío. Entonces, siempre nos terminan generando mucha confusión y nosotros nos quedamos a veces sin herramientas para terminar de entender lo que está pasando, porque una explicación podría ser totalmente lo que decías, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión de facilitar un eventual proceso de herencia, por ejemplo. Pero todo bueno, se puede explicar. Sí. Lo llamativo, sobre todo en el proceso de Ritondo, es que no responda qué pasó con eso. Sí, y también nos costó lograr las explicaciones de Paso también. Okay. Hay como reticencia a explicar, ¿no? Reticencia a explicarle a los medios como si los funcionarios públicos no tuvieran obligación de ser más transparentes con sus patrimonios, ¿no? Sí, ahora ya está para cerrar el tema en la justicia. El juez es Sebastián Ramos, así que ahí al menos hay una investigación desde el punto de vista judicial. Veremos cuáles son las explicaciones que se dan y hasta dónde llega. Gracias, Emilia, por la comunicación. Gracias a vos y al equipo. Bien, Emilia Delfino, periodista, con esta investigación que se publicó en el diario AR. ¿Cómo cayó esto en el PRO? Con un nivel de incomodidad que no les puedo explicar. Hablé con algunos legisladores porque, bueno, ponen al PRO en una situación muy incómoda. Lo dijo ayer Luis Juez. Nosotros estábamos hinchando con ficha limpia. ¿Cómo no vamos a decir nada de esto? Más allá de cómo, digamos, si hay una explicación a este entramado de sociedades o no, lo dirá la justicia, etcétera. Quizás tiene una explicación válida, pero claramente puso un manto de sospecha sobre un partido que hizo de la lucha contra la corrupción su bandera. O sea, esto cayó mal en el PRO, más allá de lo que digan, han elegido no hablar, porque Ritondo es importante para el partido, el jefe del bloque, un referente de la provincia de Buenos Aires, el interlocutor con el gobierno. O sea, no es una figura menor y esta denuncia, bueno, termina salpicando al propio espacio político. Insisto, falta la justicia, falta saber de qué se trata esto, de qué no. ¿Puede ser explicado? Sí puede ser explicado, pero hace falta que eso ocurra. 11:31.